Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno poder conectarnos nuevamente en esta plataforma bíblica donde podemos traer palabra del Señor directa a su corazón y a nuestro corazón que el Señor ha estado ministrando y que podemos compartirla con libertad y liberalidad como el Espíritu Santo nos las da para que así con las herramientas bíblicas que el Señor ha puesto en nuestras manos y sobre todo la dirección de su Espíritu Santo podamos recibirla con todo nuestro corazón. Así que damos gracias a Dios por este espacio y pedimos al Padre en el nombre de Jesús que a través de su Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir, poder asimilar, poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo en medio de este tiempo. Así que esta plataforma bíblica que estamos compartiendo en esta hora le puse como título: derriba los lugares altos y sellarás las grietas del corazón. Derriba los lugares altos y sellarás las grietas del corazón. Y estamos en el pasaje bíblico de Segunda de Reyes capítulo 12, los versículos 1 al 6, que leen de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joiada. Con todo y eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbalo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no se habían reparado. Los sacerdotes no habían reparado las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que en esta hora podamos tener el denuedo de poder explicar en manera sencilla y simple lo que has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pudo haber ocurrido para que Joás, una vez ha terminado todo su proceso, se volviera a los ídolos? Y fíjese que posiblemente habían grietas internas en el corazón que no habían sido atendidas. Por lo tanto, el depósito de lo que él había recibido por un periodo prolongado de tiempo se perdía porque había una fisura, había una abertura, había algo interno dentro del corazón que no permitía que lo que tantos años había recibido, aún con sus buenas intenciones de querer hacerlo recto ante los ojos de Jehová, hubo algo que no permitió que él pudiera terminar correctamente como había comenzado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dice el relato bíblico que no derribó los lugares altos. Así que había mezclas en el corazón, habían dos visiones, habían dos posiciones internas en las cuales yo quiero hacerlo recto delante de Dios, pero no puedo congraciarme de tal manera con el pueblo que permito que ellos sí puedan sacrificar, hacer sus sacrificios a los ídolos y poder estar en ese lugar. Y entonces hay una situación grande en medio de esto. Hay una lucha interna en el corazón. Hay una grieta abierta que no ha sido atendida y por no ser sellada, tarde o temprano terminará haciendo hueco y dejando salir el depósito de lo que ya Dios ha puesto dentro del corazón. Posiblemente Joás evitó una confrontación por no evitar situaciones mayores, cuando lo que debió haber sido desde el principio como rey fue haber derribado los lugares altos para que estuviera totalmente comprometido con Dios y pudiera haber arreglado, reparado, corregido todo lo que estaba en desorden en medio de la multitud. Dice el diccionario bíblico que una grieta
es una hendidura alargada que se produce en un cuerpo sólido. Dicha abertura física hace que se separen dos materiales. De acuerdo con la causa de su aparición, se extiende con el tiempo. Una grieta no se produce de la noche a la mañana. Una grieta se produce poco a poco y con el pasar del tiempo se extiende y se profundiza, causando daños mayores. Por eso, cuando se dio la orden de ir a reparar todas las grietas de los portillos, donde quiera que estuvieran, había que hacer lo que había que hacer y no postergarlo más. Fíjese que entre las razones por las que se forma una grieta en un muro, si bien existe un gran número de causas, posiblemente las más comunes son los daños en la edificación por una calidad deficiente, por las catástrofes naturales, por las fuertes colisiones dentro de la estructura que hacen, ¿verdad?, que se formen esas pequeñas fisuras que con el tiempo se van alargando y si no se corrigen a tiempo pueden producir daños mayores. Así que algo bien importante de tener en consideración con respecto a la causa de la formación de una grieta es determinar si se trata de un problema aislado o si continuará creciendo, ya que en este último caso la solución no es taparla, sino atacar directamente el origen. Yo quiero que veamos unas imágenes de lo que hemos estado trabajando en el templo de la iglesia. Este es nuestro hermoso templo que el Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, ha permitido la bendición a nuestros amados pastores generales Orlando y Cindy Félix tener en Puerto Rico. Es un templo hermoso, es una bendición de Dios, ha sido un regalo del cielo y hemos visto la mano de Dios sobre él. Nada más ver esta imagen, esta foto yo la tomé una tarde cuando llegué aquí a la iglesia y vi esa majestuosidad de la manifestación de la creación de Dios encima del templo y decía, wow, Señor, de verdad que me recuerda a esta imagen que la columna de nube de día estuvo con tu pueblo, la columna de fuego de noche. Y no tan solo eso, sino ver esa imagen de la luz allí en el fondo, en el segundo piso, donde se puede ver prácticamente como si fuera una cabeza y una cruz. Es la luz. Me recuerda a la luz de Jesús que está alumbrando este lugar y que nos está invitando a hacer lo que tengamos que hacer. Si podemos pasar a la próxima imagen, vamos a ver inmediatamente qué es lo que ha estado ocurriendo. Hemos encontrado una serie de filtraciones en diferentes partes del templo, por lo cual hemos tenido que recurrir a los especialistas para ver qué vamos a hacer. Y esto se ha ido trabajando por fases. Primero se cogió el techo, se quitó el tratamiento anterior, se puso uno nuevo con unas certificaciones particulares, luego se cogieron los desagües, luego se tiraron tintas por todas las grietas, por todos los hoyos, por todas las tuberías, luego se pasaron cámaras, eso siguió corriendo para ver dónde terminaban esas tintas de colores. Y seguimos encontrando que hay procesos dentro de la estructura que no necesariamente se pueden identificar fácilmente. Si usted ve la primera imagen, ve el templo bello, lo ve precioso, lo ve en una estructura espectacular. Pero cuando vemos que todavía hay filtraciones en ciertos lugares, hay que seguir profundizando un poquito más. Y eso lo que nos lleva es un proceso que en lo espiritual, si lo aplicamos, es un proceso doloroso. Es un proceso que implica raspar, que implica quitar, que implica romper, que implica coger el martillo y empezar a sacar todas esas partes que se ven un poquito, que parece que están bien, pero no están bien. ¿Por qué? Porque hay grietas que no solamente se ven físicamente, sino que son grietas estructurales que están ahí adentro escondidas, todavía no han sido reparadas, pero hay que hallarlas. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, se raspó, se llegó a la grieta, se identificó la grieta, se tiró el tratamiento, se selló, se pintó nuevamente y eso produjo un cambio
en la atmósfera y en la estructura interna del templo, porque lo que entraba por fuera dañaba por dentro la estructura y salía un hongo en el área de adentro que no se podía reparar simplemente sacándolo. Había que llegar al final, al fondo, a la raíz del problema para poderlo sacar y poderlo trabajar. Y así sucesivamente. En la próxima imagen vemos que en otras partes hubo que hacer unos procesos mayores, hubo que retirar las ventanas para entonces encontrar lo que está en la imagen posterior, que son las grietas ocultas que están dentro de la estructura por donde entra el agua. Cuando viene la lluvia, se acumulan esas grietas que están ahí. Nos damos cuenta que hay un montón de rollos de periódicos insertados en toda la mocheta. Hay que romper la mocheta, hay que hacer la mocheta de nuevo, hay que hacer un pequeño declive en el borde de la ventana y volver a instalar ventanas nuevas para que se repare y se selle desde el fondo y la raíz de lo que está ocurriendo. No se ven, pero están ahí. No se identifican fácilmente, pero producen daño a la estructura, se cuelan por todas partes y a la hora de la verdad nos causan un serio problema. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo con esta comparación de lo que estamos viendo en lo natural con lo espiritual? Mire que hay grietas internas del corazón que nosotros mismos tenemos que identificar. Nosotros mismos tenemos que cuidar. Nosotros mismos tenemos que pedirle al Señor, muéstranos. Señor, muéstrame qué es lo que internamente yo tengo que trabajar contigo, porque si nosotros podemos sellar las grietas internas de nuestro corazón y derribamos los lugares altos que todavía se pasean por ahí en nuestro yo y en nuestras maneras de ser y de pensar, si logramos derribar esto, vamos a poder avanzar, vamos a poder sellar, vamos a poder correr, vamos a poder glorificar el nombre del Señor de una manera extraordinaria. Pero hay que hacer un detente, hay que autoevaluarnos y hay que autoexaminarnos y pedirle al Señor, ayúdanos, Señor, a identificar si hay algo interno dentro de nuestro interior que tengamos que trabajar para poder meterle mano de una vez y poder subsanar y seguir trabajando. Así que hay 3 grietas particulares que el Señor ponía en mi corazón, y la primera grieta es la grieta espiritual. Fuimos separados de Dios por el pecado. Fuimos separados del pecado por Dios. Somos sellados por Dios, somos reconciliados a través de la sangre de Cristo. Es en Él y a través de Él que podemos identificar aquellas cosas en nuestro interior que no dan paso a que haya una restauración total y una consagración total en medio de nuestras vidas. Si usted se fija, no es como uno empiece, sino como uno termine. Cuando vemos el caso de Joás, vimos que él empezó de una manera en la que quería, aspiraba, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero dejó cosas internas ahí que no pudo atender y al final del día volvió y se volvió a los ídolos, según relata el libro de Crónicas. Así que la grieta espiritual en el carácter individual tenemos que poder atenderla, porque una vez nosotros entendemos que Dios no quiere mezclas, que Dios no quiere que estemos un día con Dios, un día con el diablo, un día consagrados, otro día con el mundo, un día estamos bien espirituales y otro día estamos en las obras de la carne. El Señor quiere que nos definamos ya de una vez y por todas y entendamos que Él quiere un corazón contrito y humillado, que Él no va a despreciar jamás, que tomemos en serio nuestra vida, nuestra comunión, nuestra relación con Él. Reparemos las grietas internas, la palabra, andar en ella, meditar en ella, vivir en ella, alabar, orar, ayunar, echar mano de las disciplinas espirituales que el Señor nos está dando. Nos va a ayudar en toda forma de poder sellar la grieta espiritual. Una vez podemos sellar la grieta espiritual, todas las demás se ordenan. La segunda grieta que el Señor ponía en mi corazón es la grieta familiar. Dice la palabra, ¿cómo andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Para poder sellar esta grieta familiar, debe estar en armonía. Se tienen que desarrollar proyectos comunes. Se tiene que caminar en una misma dirección. Recuerdo que la pastora Cindy siempre nos ha dicho que el amor y el respeto no son negociables. Son 2 características que tienen que estar en medio de cualquier relación.
en medio de cualquier familia, en medio de nuestras relaciones interpersonales, para que podamos caminar juntos y podamos reparar esa grieta. Así que cuando el carácter, la conducta o aún las metas en una misma familia son incompatibles, no hay manera de poder restaurar esta grieta. Dice el Salmo 133 del 1 al 3, qué hermoso y qué agradable que los hermanos estén juntos y en armonía. Es como el buen perfume que llena la casa de su alabanza. Así que estar juntos y en armonía, dice la palabra, que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Pero cuando el carácter, la conducta y las metas no están alineadas en una misma dirección, se abre una grieta. Se coaliciona, se abre una grieta interna que hay que poder trabajar, porque el carácter tiene que estar alineado en lo espiritual al carácter de Cristo, para que cuando yo mengüe, Cristo crezca y entonces pueda estar sellando nuestra relación familiar y podamos seguir avanzando juntos. La tercera grieta que está aquí mostrada es la grieta congregacional. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde vas, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que una grieta que debemos trabajar es la grieta de poder amarnos los unos a los otros con amor ferviente, con amor incondicional, con el amor de Dios. Ese es uno de los grandes mandamientos que Jesús nos dijo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando practicamos estas cosas, todas las grietas se sellan, porque podemos amar a Dios, podemos obedecerlo y podemos caminar como Él espera de cada uno de nosotros. El que odia a su hermano está todavía en tinieblas, aunque pretenda estar en la luz. No ha comprendido lo que es amar al prójimo. Sus motivaciones no son de fe y de amor fraternal, sino de puro egoísmo y de aspiraciones y metas personales que van más allá de poder amar y de poder guardar a nuestro hermano. La práctica del amor fraterno que se identifica en 1 de Juan es una condición indispensable para poder permanecer en la comunión con Dios. Así que esto implica aprender a negarnos a nosotros mismos, aprender a menguar para que Cristo crezca, aprender a perdonar, aprender a podernos ver los unos a los otros como Dios nos ve, a poder orar y cubrir en amor, porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Por lo tanto, la armonía entre hermanos y la comunión con Dios dentro de los miembros de la congregación deben reinar en el interior del cuerpo de Cristo. Pero si dentro de nosotros mismos las cosas andan mal, ¿qué podemos esperar de aquellos que aún no conocen al Señor y que no andan en sus caminos? Así que la falta de amor es algo preocupante, porque es una característica de los últimos tiempos, donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Permita el Señor que lo que Él ha manifestado en su palabra podamos activarlo y ponerlo en acción, porque su palabra afirma que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, en aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Él, en aquellos que le hemos profesado como Salvador, en aquellos que hemos recibido el sello del Espíritu Santo una vez dedicamos nuestras vidas a Él, porque el Espíritu Santo viene a nosotros. Hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, ya ha sido derramado.
y permita el Señor que podamos movernos en ese amor, activarnos en ese amor, cubrirnos en ese amor para que el Señor se glorifique en manera especial y entonces podamos no solamente sellar nuestras grietas individuales, familiares, congregacionales, sino también poder cumplir así la voluntad de Dios y que podamos ayudar a otros que van a estar llegando a nuestra congregación. Cuando amamos a Dios primero y le obedecemos y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, por lo tanto, y voy concluyendo, tenemos que derribar los lugares altos de nuestro corazón. Tenemos que sellar las grietas espirituales que podamos estar teniendo y decir, se acabó el juego. Se acabó el juego de ser cristiano. Señor, yo necesito andar en el Espíritu. Yo necesito que el fruto que produzca mi vida sea un fruto apacible, sea un fruto de paz, de amor, de gozo, de mansedumbre, de templanza y de dominio propio, porque contra tales cosas no hay ley. Por el contrario, las obras de la carne lo que producen es otra cosa, Señor, y la carne huele mal. Haz que yo pueda morir cada día, como dice el apóstol Pablo, y que podamos andar en el Espíritu para producir un fruto del Espíritu agradable delante de ti y que esto selle las grietas de nuestro interior para poder andar como tú esperas que andemos. 40 años reinó Joás, se dio la instrucción de reparar los portillos del templo donde quiera que se hallaran las grietas. Y pasaron 23 años y las grietas seguían iguales. No se habían reparado las grietas que se habían que reparar. Y finalmente se dio el movimiento para que pudieran comenzar a repararse. Permita al Señor que en medio de lo que estamos viviendo cada uno en nuestro carácter personal, individual, en medio de la pandemia, de la pospandemia, en medio de todos los procesos que en las naciones y en Puerto Rico, en todo lugar donde estamos viviendo en estos momentos, podamos reflexionar sobre estas grietas internas y podamos decidir derribar los ídolos de nuestro corazón, derribar los lugares altos, para que no ocurra lo que le ocurrió a Joás, que luego de haber atendido todas estas cosas, finalmente terminó volviéndose atrás. No pueden pasar 20 años más, Cristo viene pronto y tenemos que estar listos. Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no se trata de profetizar, no se trata de echar fuera demonios, no se trata de milagros ni de las obras que podamos hacer. Se trata de estar en comunión con el Señor, de amarle profundamente, de vivir como Él espera de cada uno de nosotros, de que podamos avanzar a sellar cada grieta para poder tener una fe sana, podamos proclamar y procurar la unidad, avanzar hacia la madurez y entonces se pueda cumplir Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que cuando Cristo venga podamos escuchar esas palabras. Señor, hicimos lo que tuvo en nuestras manos hacer. Hicimos la parte que nos correspondía. Y tú y solamente tú eres el que puedes determinar qué es lo que teníamos que hacer y si lo hicimos o no lo hicimos bien. Solo te ruego en esta hora, Padre,
tómame en tus manos porque ya tú me has perdonado, tú me has sellado, tú me has justificado. Yo quiero trabajar y he trabajado por las grietas internas de mi corazón para restaurar cada una de esas grietas que has mostrado en esta hora y quiero escuchar esas palabras cuando esté delante de tu presencia. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que hemos recibido y que yo sé, Señor, que a mí en lo personal me ha ministrado de manera muy especial, Señor, y en mis diálogos contigo diarios. Señor, tú conoces, Señor, lo que presento delante de ti. Pero cada uno de mis hermanos que está conectado a esta plataforma bíblica, Señor, también estará haciendo este ejercicio. Yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú reveles y tú muestres, Señor, los ajustes que cada uno tengamos que hacer para que, Señor, en todo lugar donde estemos, derribemos esos lugares altos, Señor, que están dentro de nuestro corazón y podamos entonces avanzar, Señor, hacia una fe sana, hacia una unidad y hacia una madurez. Porque tú vienes a buscar a tu iglesia pronto, Señor, y queremos ser de aquellos que escuchemos estas palabras. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por compartir este precioso momento conmigo. Dios les bendiga.